Queridos hermanos, en este ciclo de los desafíos que nos propone la cultura contemporánea a los hombres que tenemos fe en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hoy quería hablarles sobre el trabajo. Es algo muy interesante que en el relato de la creación Dios crea todas las cosas de la nada, pero no crea todas las cosas, porque este sillón no lo hizo Dios, o esta casa en la que habitamos no la hizo Dios, sino que Dios permitió que el hombre pudiera completar la creación de dos formas. Una es a través de la transmisión de la vida y otra es a través del trabajo. Y entonces Dios crea directamente a Adán y Eva, pero después, en el caso mío, en el caso de ustedes, intervinieron nuestros padres, es decir, los hombres intervienen en la creación de otros hombres. Eso es algo extraordinario, porque además no hay cosa más extraordinaria que un ser humano, ¿no es cierto? Y poder llegar a participar en la creación de un ser humano único, irrepetible, con un destino eterno, es algo extraordinario verdaderamente. Pero también, ya les digo, hizo las montañas, hizo los lagos, hizo los ríos, pero no hizo los puentes, no hizo los muebles, no hizo los edificios. Es decir, hay una cantidad de cosas que van a ser creadas por el hombre. Es verdad que la creación de Dios es verdaderamente creación ex nihilo, decimos, es decir, de la nada, porque Dios dice hágase y se hace la montaña y se hace el cielo y se hacen los pájaros y se hacen todas las cosas. En cambio, nuestra creación supone siempre una materia preexistente que nosotros tomamos y transformamos. No solo la madera para hacer este sillón es la materia preexistente, sino la razón misma, la forma de este sillón, la habrá sacado alguien de una piedra o de un lugar en donde se sentó y se sintió muy cómodo de hacerlo. Y entonces después esa idea que no es propia, es decir, el hombre no inventa el sillón, sino que de alguna manera Dios le pone la idea también para que lo cree. Entonces, les decía, Dios no creó los puentes, no, es verdad, pero creó un río que tiene dos orillas, creó un árbol que estaba en una orilla, creó un relámpago, un trueno que hizo quemar ese árbol que se cayó y que quedaron las raíces de un lado del arroyo y la copa del otro lado del arroyo, y entonces creó unas ovejas que pastaban de este lado y que vieron que del otro lado había rico pasto y entonces empezaron a cruzar por encima del tronco del árbol caído para llegar al otro lado, y creó el pastor que de repente dice ¿dónde están mis ovejas? Y ve que están del otro lado y entonces se da cuenta que cruzaron por el árbol caído, y entonces él cruza y tiene que hacer malabarismos para no caerse y para traer de vuelta las ovejas, y ahí dice, ¿y si pongo varios árboles caídos para poder cruzar mejor? Y entonces ahí inventó el puente. Entonces, bueno, sí, el hombre crea, pero evidentemente Dios le pone la idea bastante cerca para que el hombre pueda crear. Pero es verdad que después con su inteligencia y con su voluntad, el puente lo perfecciona tanto para que pueda cubrir una enorme distancia o para que pueda soportar un terrible peso, y eso sí lo va haciendo cada vez más con su inteligencia, cada vez más autónomo, cada vez más basándose en sus propias ideas, y eso hace que crezca mucho la cultura. El trabajo hace crecer mucho la cultura, porque se acuerdan que les decía que natura es aquello que nace, que nos ha sido dado, y cultura es aquello que el hombre cultiva. Pero no solamente cultiva
maíz o cultiva trigo, ¿no es cierto? Sino que también cultiva puentes y torres y murallas y jardines y tantas cosas, libros y autos y tantas cosas que hace el hombre con su cultura. Bueno, de esta manera, ¿qué quiere Dios? Bueno, Dios quiere asociarnos a los hombres a su vida. Es decir, son cosas que son propias de Dios. Dios es creador. Pero Dios quiere que nosotros también de alguna manera seamos creadores, tanto de la vida como de las cosas. Y que cuando nosotros miremos este libro, digamos, este libro lo hice yo, este libro lo escribí yo y por otra parte es de él. Y que estén entrelazadas sus acciones con nuestras acciones y que de alguna manera el trabajo no sea una cosa en la cual el hombre se mire y diga que bien hice todo, sino que el hombre se mire a sí mismo y mire la acción de Dios que me dio todas estas armas para que yo pueda hacer esta obra y entonces glorifique a Dios, ¿no? Porque mira, esta tierra era un desierto y yo pude con mi esfuerzo convertirla en una tierra que produzca, que pueda, porque hice una sequía, porque removí la tierra, porque planté las plantas que eran adecuadas para este terreno. Entonces existe en el trabajo una dimensión natural que es la relación entre el esfuerzo y el logro. Y entonces en las culturas más primitivas, como pueden ser las culturas agrícolas, bueno, evidentemente, si yo trabajo mucho este terreno voy a obtener un mayor fruto que si yo no lo trabajo. Y entonces ya el esfuerzo va a estar recompensado. Entonces en esta huerta, si yo hago mucho esfuerzo, voy a tener mucho fruto. Si yo dejo que crezcan los yuyos y no remuevo la tierra y no abono el suelo y no hago nada de lo que tengo que hacer, entonces voy a tener poco fruto. Entonces, naturalmente, esa compensación del esfuerzo va a llevar a que el hombre haga un gran esfuerzo porque quiere mucho fruto. Y entonces, buscando ese mayor fruto, haga un esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa con una cultura más urbana, una cultura contemporánea, no una cultura primitiva como es la que nosotros vivimos? Que no existe esa relación entre el esfuerzo y el fruto, porque podemos tener dos personas que tengan un mismo trabajo, que una persona lo haga de una manera maravillosamente bien, a conciencia, que no falte nunca, y que la otra persona sea un vago, pierda el tiempo, haga todo el trabajo mal, sea muy lento, pero que llegue fin de mes y que los dos reciban la misma remuneración, porque los dos tienen el mismo sueldo, y el sueldo es una ficción, ¿no es cierto? Es distinto que el fruto que ofrece la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que justamente el hombre pierde ese incentivo al esfuerzo, porque dice, bueno, ¿y para qué me voy a matar trabajando si no haciendo nada cobro lo mismo? Y entonces, evidentemente el trabajo, cuando uno no ve el fruto, pierde su estímulo y muchas veces se convierte en una realidad ficticia, ¿no es cierto?, en donde nosotros no sabemos qué estamos produciendo con el esfuerzo de nuestras manos, ¿no es cierto? Es decir, no nos alegra eso que está saliendo de nuestro cansancio. Y bueno, estas ficciones, evidentemente, de la cultura, traen todo un desentendimiento, ¿no es cierto?, acerca de lo que significa el trabajo. ¿Qué es lo que quisiera alguien joven? Y bueno, con el menor trabajo conseguir el mayor sueldo, ¿no es cierto? Y entonces, si puedo no hacer nada y recibir un sueldo maravilloso, como sería
vivir de una renta sería lo ideal. Ahora, y toda esa capacidad que tiene esta persona de hacer cosas, la va a perder, ¿no es cierto?, para esperar que le llegue la renta. Es una pena, ¿no es cierto?, porque el trabajo en sí es una cosa maravillosa. Fíjense ustedes que Jesús es llamado obrero, ¿no es cierto?, Tectón, y el hijo del carpintero Tectón, ¿no? De Tectón viene a arquitecto, ¿no es cierto?, porque arqui sería gran, ¿no es cierto? Gran Tectón sería un arquitecto que sería un gran constructor, ¿no? Y un Tectón sería un albañil, es decir, Jesús era un albañil, un carpintero, pero no era una persona que no hacía nada, era una persona que se esforzaba, que trabajaba, porque además Jesús empieza su vida pública a los 30 años, así que Jesús habrá trabajado muchos años de su vida y habrá llevado el pan a la casa de su madre, por lo menos Santa María, con el sudor de su frente, y habrá hecho bien las cosas seguramente. Y bueno, este bien que es el trabajo, algo que enaltece al hombre, algo que lo hace sentir orgulloso al hombre, ver la obra de sus manos, algo que le hace bien incluso psicológicamente, el proyecto, la realización, la satisfacción. Todo eso en una cultura como es la nuestra, que muchas veces después de la industrialización no necesita tanto de la mano de obra, y entonces el hombre con su capacidad de trabajo no es suficientemente evaluado, que además produce como una gran descompensación entre el pequeño esfuerzo de una persona que gana un enorme sueldo y el gran esfuerzo de una persona que recibe un sueldo que no le permite vivir. Bueno, todas esas cosas se producen en una cultura que no está bien cimentada, que no entiende lo que es el trabajo y lo que tiene que ser la remuneración conforme a ese trabajo, y lo que es el trabajo como algo positivo que eleva al hombre, que lo enaltece. Y bueno, nosotros vemos tantas personas que no son laboriosas, que no quieren trabajar y que prefieren un plan, ¿no es cierto?, para recibir una dádiva que le da otro, a esforzarse, a pensar, bueno, pero para algo tengo manos, para algo tengo inteligencia, soy joven, puedo ganarme el pan de cada día. Y bueno, justamente porque es una cultura que no valora el trabajo, que no valora lo que nosotros podemos hacer y el aporte que el hombre puede darle a la cultura y lo extraordinario que es decirle a Dios, ¿no? Si hoy me acuesto cansado de haber trabajado para llevar el pan a la mesa de mis hijos y para hacer esta obra, ¿no es cierto? Que, ya digo, no necesariamente es una obra material, puede ser una obra espiritual, ¿no es cierto? Puede ser educar, puede ser curar, puede ser escuchar a las personas, aconsejarlas, un psicólogo, un psiquiatra, tantas formas, ¿no es cierto?, de trabajo tan dignas, tan bienhechoras, en las cuales el hombre puede aportar cosas que tienen que ver con sus aptitudes, con sus talentos, porque vieron que los hombres no tenemos aptitudes iguales, y entonces hay personas que cantan maravillosamente y otras horriblemente, y hay personas que bueno, tienen una gran capacidad para los números y otras que son nulos para los números. Bueno, y justamente esa diferencia en las aptitudes nos muestra también una diversidad en el trabajo, y entonces yo voy a darle a tal persona lo que yo hago y esa persona va a darme lo que esa persona hace, y bueno, y eso también va a ser parte de la construcción de la persona y de su ser único, diferente a todos los demás, de su aporte que no puede ser un aporte común, ¿no es cierto?, ordinario como el de todos, sino que es único. Esta persona va a dar una nota que nadie va a dar en la vida, ¿no es cierto? Y la señora que habrá bordado este tapizado
lo hizo con la habilidad que ella tenía y que otra persona no tendría para hacer la misma cosa. Bueno, esto es muy lindo que el hombre recupere la idea de trabajo en nuestra patria, particularmente que desde hace tantos años se han acostumbrado los hombres a recibir de parte de un Estado beneficios y quizás no comprenderse a sí mismo como que somos nosotros los que tenemos que construir ese estado y que ese estado no es omnipotente, ¿no es cierto? Ni podemos exprimirlo eternamente, sino que al contrario, somos nosotros los que tenemos que exprimirlo para construirlo. Uno lo ve mucho en los jóvenes, pero también en las personas mayores, esa dificultad para entender el bien del trabajo. Y uno encuentra que es alabado, ¿no es cierto? El que trabaja poco y gana mucho y se aprovecha de esa situación. Y entonces como que el esfuerzo pareciera una cosa de ¿para qué? ¿Para qué te vas a esforzar? Mejor, ¿no es cierto?, que no te esfuerces. Bueno, no, en realidad hay que esforzarse, hay que esforzarse lo máximo que uno pueda para dar el mayor fruto en la vida, y eso tenemos que enseñárselo a los jóvenes y tenemos que recuperar esta cultura del trabajo que además en nuestra patria ha existido en algún momento con la inmigración, con la transformación de un país que no tenía tierras aradas, ¿no es cierto?, en tierras sumamente productivas, en caminos, en relaciones, en ciudades, en emprendimientos, en proyectos, en educación, en hospitales, en tantísimas cosas que nosotros tenemos que ciertamente recuperar esta idea del trabajo. Bueno, una de las cosas entonces que la fe puede iluminar a nuestra cultura es en desdibujar la idea de trabajo-sueldo para establecer la idea de trabajo-realización del hombre, ¿no? En Estados Unidos tienen un dicho que es two incomes no child, ¿no es cierto?, que es dos ingresos y ningún hijo, y que sería como el ideal de la sociedad de consumo, ¿no es cierto?, tener una pareja que tiene dos ingresos, dos sueldos y que no tiene ningún hijo y por lo tanto no tiene la menor cantidad de egresos. Entonces una pareja sí puede consumir mucho, puede viajar, puede tener un departamento muy lindo, puede comprar ropa, puede vivir muy bien porque tiene una gran entrada y no tiene la salida que son los hijos. Bueno, eso es un disparate, es decir, para nuestra fe, ¿no es cierto? Conviene tener una mayor entrada para poder beneficiar mucho a esos hijos y no tanto para ponernos ropa y gastarla o para hacer viajes y disfrutarlos, porque eso tendría un poquito de egoísmo, sino que el trabajo tiene mucho que ver con la realización de la persona y con la provisión de los demás, ¿no? Con el ser providencia, con el dar lo necesario para que los otros puedan tener lo que necesitan para su desarrollo. Y por eso tiene la fe algo para decir a nuestro tiempo en el trabajo. Sí, realmente tiene que mostrarle cómo Dios nos dio esta oportunidad extraordinaria de la transformación del mundo a través de la cultura, que nos prestó parte de su obra creadora para que pudiéramos hacerla nosotros y para que pudiéramos gozarnos de lo lindo que es el transformar el mundo y ver la obra de nuestras manos y también alegrarnos como lo hace Él en el relato del Génesis. Bueno, les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.